¿Cómo define esta rendición de cuentas? En términos generales yo creo que es una rendición de cuentas digamos, balanceada, una rendición de cuentas que es muy evidente que se hicieron esfuerzos para que no tuviera ninguna locura, ¿no? Claramente no la hay. De hecho, una de las críticas que se le puede hacer es que es poco ambiciosa o que no termina siendo una pieza angular de ningún cambio, ¿no? Pero bueno, el gobierno estaba en una situación en la cual tenía que decidir si navegar, digamos, con una rendición de cuentas lo más prudente posible por la situación económica, por la realidad política, o, bueno, tratar de impulsar una rendición de cuentas mucho más ambiciosa y que pudiera quedar por el camino fácilmente. Optó por la de recorrer un camino, una rendición de cuentas bastante tranquila, digamos, ¿no? De hecho, ya el dato de que sea por un año, ¿no? Ya marca también una opción política a la hora de llevar esta rendición al Parlamento. Y respecto a las cuestiones que se han planteado, ¿no? ¿Qué hacer a su criterio con el crecimiento económico? ¿Redistribuirlo en la educación, en el sistema de cuidados, en vivienda, o cubrir el déficit fiscal que tiene el país y que es importante? Bueno, yo creo que hay que tener una postura, digamos, a dos bandas de sensatez y de pensar realmente que al final del camino lo que hay que lograr es, sin seguir aumentando el déficit, ¿no? Manteniéndolo y tratando de, en medida de lo posible, ir bajándolo, redistribuir. O sea, yo cuando fui a hablar con Miranda, una de las cosas que le dije, le digo, estoy preocupado por el déficit fiscal. Él también me dijo, nosotros también estamos preocupados por el déficit fiscal, porque el déficit fiscal, en el caso de aumentar, podría hacernos perder algunas cosas importantes para el país, ¿no? Evaluaciones internacionales, acceso a línea de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante mantenerlo ahí y en lo posible bajarlo. Pero una de las cosas que yo le trasladé al Frente Amplio en aquel momento fue, para nosotros es muy importante que las prioridades de la rendición de cuentas sea la educación, sea el Sistema Nacional de Cuidados, y no haya impuestos a trabajadores, a jubilados y a actividades productivas medianas y pequeñas, ¿no? Ese fue el planteo, digamos, a grandes rasgos que le hicimos, le trasladamos en aquel momento al Frente Amplio y al presidente del Frente Amplio, Miranda. Entonces, yo creo que sí hay que redistribuir, o sea, aquello de... Y los impuestos, por ejemplo, que se está hablando, por ejemplo, usted lo decía, la tasa consular, por ejemplo, lo que se está manejando, los juegos de azar. Es decir, bueno, hay un conjunto de nuevos impuestos que la rendición de cuentas se está manejando. Sí, yo no le tengo miedo a los impuestos en términos filosóficos. De hecho, es una parte obvia de la necesidad, digamos, de financiamiento para otras cosas. Yo creo como contribuyente en que es bueno pagar impuestos, ¿no? Lo cual es políticamente incorrecto, ¿no? O sea, a lo mejor un político y todavía de oposición que no tiene ninguna responsabilidad decir, no, que no haya impuesto de nada, que bajen todos los impuestos, que no haya impuesto a las jubilaciones, que no haya impuesto a nada. Bueno, está. Nosotros, la verdad, no queremos transitar ese camino de demagogia. Entonces, los impuestos son importantes. Son importantes para después financiar una cantidad de cosas que tienen que, desde nuestro punto de vista con sensibilidad ballista, apuntar a amortiguar las desigualdades, a generarle oportunidades a quienes no la tienen, tratar de que el Estado sea justamente un redistribuidor, no solo, digamos, de económico, sino de capacidades, o sea, a los individuos, a los ciudadanos y ciudadanas, darles la posibilidad de formación y de crecimiento para que después sean libres y puedan decidir cómo se les plazca su futuro, ¿no? No es solo una dependencia, o sea, tratar de combatir la pobreza no es simplemente asegurar la subsistencia, es asegurar la libertad, ¿no? Que viene aparejada de que la persona tenga una realidad obviamente, necesidades básicas satisfechas, etcétera, etcétera, para que después pueda emanciparse. Por estas horas hay dos situaciones.
por un lado, plebiscitar, y empecemos por allí, sí. La ley de inclusión financiera. Es una iniciativa que toman empresarios del interior del país, las cámaras empresariales en el interior del país en particular, y un precandidato presidencial, como es Luis Lacalle Pou, ha dicho, bueno, nosotros estamos dispuestos a acompañar. En su caso, ¿cuál es su postura? Bueno, la libertad es libre, ¿no? Yo creo que es una barbaridad. Me parece un disparate que realmente no tiene un asidero de responsabilidad y de seriedad. Por varias razones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir para atrás en un proceso que es evidente de que es necesario en una visión de desarrollo y una visión, digamos, de modernidad? Que la situación tiene, que la inclusión financiera tiene una cantidad de debilidades, hoy sí, es cierto, es un dato de la realidad, pero en todo caso uno lo que tiene que tratar es de, me parece, ¿no?, generar, digamos, la necesidad de ir resolviendo esas situaciones. Si es verdad, como es verdad que en algunos lugares del interior del país quedan muy lejos determinados cajeros, lo que se tiene que solucionar es eso. Si hay otro tipo de situación que hay que solucionar, hay que atenderla y tratar de mitigarla en el tiempo que queda de gobierno, ¿no? Ahora, decirle a quien tiene esos problemas, yo te los voy a solucionar en el 2021, si gano la consulta popular, y me parece que es absolutamente por eso inconsistente. De hecho, en ese momento seguramente esos problemas, y es lo que yo quiero, me gustaría, creo que sería deseable, van a estar solucionados esos problemas. Por estas horas se ha puesto nuevamente sobre la mesa el tema de la renuncia o no del vicepresidente de la República. Sí. El presidente ha dicho, si me la presentan, la acepto. Sí, cambió un poco, sí. Sectores dentro del Frente Amplio que han tomado distancia con el vicepresidente Raúl Sendic. ¿Cómo está viendo usted la situación? La situación de Sendic yo creo que era una situación insostenible desde el punto de vista ético, si se además mantenía el Frente Amplio encolumnado defendiendo lo indefendible. A Sendic se le ha hecho muy difícil, más que muy difícil, imposible, mantener, digamos, la verdad en un par de situaciones concretas. O sea, no ha logrado, o no ha querido, o no ha podido ser absolutamente claro en un pedido de disculpas o una asunción de una responsabilidad por haberle mentido a la población, en el caso del título, claramente. En eso siempre es un gregre que al final, o sea, nunca dijo, bueno, no, la verdad, me equivoqué, tengo que reconocerlo, no soy licenciado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso nunca llegó. Y eso yo creo que es algo que ha ido erosionando la figura de Sendic día a día, porque el hombre nos seguía mintiendo día a día, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, debe haber sido un problema para la gente dentro del Frente, que un día sí y otro también aparecían problemas vinculados a Sendic. Lo de ANCAP, las tarjetas corporativas, es decir, había un combo de situaciones. Él cuando declara notoriamente lo asesora al enemigo o declara muy mal, digo, porque cada vez que ha salido muy mal. Entonces, es una situación que se ha ido acumulando negativamente para el gobierno, que yo creo que se ha dado cuenta el gobierno de la necesidad de dar señales en torno a este tema. Y bueno, está ahí arriba de la mesa lo que pueda llegar a suceder a partir de las investigaciones, ¿no? No solo, digamos, de lo que diga el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, sino también la justicia. Entonces, en ese marco es que me parece que hay un cambio de actitud del Frente Amplio, del presidente también, y, a ver, si termina renunciando Sendic, es algo fuerte, es algo realmente fuerte desde el punto de vista político, institucional, desde el punto de vista republicano, es un sacudón porque es una novedad, o sea, no suele suceder, digamos, ¿no? Nunca había pasado. Pero bueno, digamos, ¿Usted cree que se pone en riesgo la institucionalidad del país? No,
No. ¿Por qué se va a poner en riesgo la institucionalidad del país porque un vicepresidente renuncie por distintas razones y asuma el que le sigue o la que le sigue? Y el gobierno tiene todo para seguir para adelante, digo, ¿no? En el sentido institucional, ¿no? O sea, me parece que, y el sistema político yo creo que tendría que ser muy maduro en si eso sucede, responder con altura a la situación, porque, digamos, también, digamos, el riesgo de institucionalidad no solo depende de quien ejerce el gobierno, sino de quien también está del otro lado, ¿no? Yo creo que hay que ser, así como nosotros, o el Partido Colorado, en otra época, cuando tuvo situaciones muy complejas en el país, con buen criterio, yo creo que acertadamente pidió responsabilidad en la oposición para mantener la institucionalidad en la crisis del 2002, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tiene que ser coherente y mantener esa misma actitud de cara a cualquier situación que se dé desde ese punto de vista. Ahí yo creo que hay que ser muy claro en cuanto a tener una actitud madura, sensata y no verlo como una posibilidad para sacar partido político electoral. Hoy usted, hablando del Partido Colorado, hoy usted aparece como precandidato. Usted ha sido muy crítico hacia su colectividad política, hacia los líderes del Partido Colorado. ¿No cree que eso en algún punto erosiona la posibilidad luego de intentar unir el Partido Colorado? Porque después que es bravo, después que me dijiste de todo, me convocás a la unidad. Claro, pero ahí hay una apreciación. Es decir, quienes están en el elenco del Partido Colorado de cara al 2019, quienes estamos, compañeros del partido y nosotros, tratando de generar y escribir esta nueva página en la historia del Partido Colorado, tenemos un buen relacionamiento político, un buen relacionamiento personal, y no son, digamos, podrán haber estado con los líderes con los cuales yo fui muy crítico, pero no son ellos, digamos, ¿no? O sea, yo fui muy crítico con los expresidentes, bueno, ninguno de los expresidentes está en carrera, o por lo menos que yo sepa, Sanguinetti no va a ser candidato, que yo sepa. Bordaberry, con el cual yo fui muy crítico, tampoco va a ser candidato, él ya lo dijo, quedó muy claro. Entonces, hay una nueva generación y hay un nuevo elenco político colorado que es el que se quiere hacer cargo de esta situación histórica. ¿Y los que le plantean al expresidente Sanguinetti volver? Y bueno, tienen todo su derecho. Digo, si a mí me decís personalmente, me encanta que Sanguinetti sea candidato y me encantaría tener una campaña electoral con Sanguinetti. O sea, para mí sería espectacular. Por muchas razones. O sea, empezaste por razones de historia. Por razones de historia, por razones de caber. O sea, es algo. Es como un peso pesado de la claro, política. Es el sueño del pibe jugar con un peso pesado, como Sanguinetti, 2 veces presidente, etcétera. Y porque también se podría, digamos, decodificar claramente lo que es la renovación y lo que no lo es. Digamos, o sea, bastaría solo una imagen para transmitir el mensaje.